paz de Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite nuevamente de poder transmitir a través de estos medios. Saludamos con amor y afecto a nuestro pastor general, nuestro hermano Aarón Cortés. También a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González. Amados hermanos, que Dios les bendiga. A cada uno de los que está viendo esa transmisión, a cada uno de los pastores y ministras, hermanos, que Dios les fortalezca. Y a todos amigos conocidos que estén viendo esta transmisión, no le pasen, quédense con nosotros para que puedan escuchar también la palabra de Dios. Y en esta hora, amados hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración y que podamos rogar al Espíritu Santo que Él sea el que esté en medio de nosotros en donde quiera que nos encontremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias Señor, porque tú estás con nosotros, porque sabemos que tu fidelidad, que tu misericordia no deja de ser, mi Señor. Porque tú no faltas a tus promesas, mi Señor, porque tú no eres como nosotros, que miente, que es vulnerable. Tú no eres así, mi Señor. Tú, oh Dios, permaneces para siempre, mi Señor. Te suplicamos que seas tú el que te quede con nosotros, mi Dios. Quédate, Padre Santo, en medio de los hogares, en medio de donde quiera que nos encontremos. Muévete, Señor. Enséñanos, oh Dios, a glorificar tu nombre. Enséñanos, oh Dios, a entregarte todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestras manos, Señor. Que todo lo que somos, Señor, el día de hoy se ponga para alabar y glorificar tu nombre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 145, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y el día de hoy tenemos esa bendición de poder glorificar, de poder enaltecer y de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar este himno número 14, que a la letra dice: Nunca, Dios mío, cesará mi labio. Y que ese sea el deseo de nuestros corazones. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, para que conservo de tu amor
sea nuestro Dios. Y asimismo, amados hermanos, les invito a que cantemos el himno número 24, que dice: Te loamos, oh Dios. Y que aun cuando no estemos en el mismo lugar, podamos adorar y glorificar a nuestro Dios donde quiera que estemos juntos, unánimes. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice así: En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y en esta hora, amados hermanos, exaltemos a una su nombre con nuestras propias palabras, con lo que nazca de tu corazón. Exalta el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Señor, que nunca nuestros labios se cansen de glorificar tu nombre. Mi Dios, eres grande, Padre Santo. Eres poderoso. Eres el poderoso de Israel, mi Señor. Eres el Rey de gloria. Eres el gigante que va a nuestro lado cada día, mi Señor. Bendito seas para siempre. Bendito seas, oh Dios, porque tú has tenido misericordia, Señor. Porque de tu mano, Señor, no se cansan de emanar las bondades y misericordias para tu pueblo. Bendito seas para siempre, mi Señor. Exaltado sea tu nombre, oh Altísimo. Mi Señor, grande eres, Padre Santo, grande eres. Aún los cielos, Señor, te quedan pequeños porque tú eres inmenso, tú eres infinito, Padre mío. Exaltado sea tu nombre para siempre, Señor, porque solamente tú mereces la gloria, la honra y el poder, mi Dios. Tú lo mereces solamente, mi Señor, y en esta hora te suplico que permitas que tu pueblo te siga exaltando y glorificando, mi Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Señor. Bendito seas, oh Dios. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos. Y asimismo les voy a invitar a que cantemos este coro número 50. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y ábrele tu corazón para que el Espíritu de Dios pueda moverse dentro de sí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar.
alimenta mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 63, en su versículo 1, dice así: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en esta hora, amado hermano, te voy a invitar a que busquemos a nuestro Dios, a que le roguemos que Él sea esa agua viva que llene nuestra tierra seca. Y vamos a cantar este himno número 84, He de confiar en Jesús. Y después de este coro, vamos a orar por las necesidades y que sea nuestro Dios el que llene nuestra alma. He de confiar en Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, pues me dio un cantar. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, aunque amigo tan fiel, hasta el final confiaré en Él. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, gracias. Gracias, Señor, por las pruebas y por las luchas, Padre Santo. Porque si no existieran pruebas, si no existieran luchas, mi Señor, no nos acordaríamos de que tenemos un Dios grande. Mi Dios, ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de la casa que está pasando luto, mi Señor, de la familia de nuestro hermano Roberto Vega, Padre Santo. Fortalécelos, Señor, guárdalos. Toma en tus manos la vida de cada uno de sus familiares, Señor. Y asimismo te agradecemos por la vida que le prestaste a nuestro hermano. Gracias, Señor, oh Dios, por cada una de las pruebas. Te suplico que seas tú con la viuda, que seas tú con el huérfano, mi Dios. Con aquellos que no tienen que comer, mi Señor, con aquellas personas que mendigan el pan diariamente por las calles, por tus niños, mi Dios. Pero también te suplico, mi Señor, por tus pastores. Sé tú, oh Dios, el que provea diariamente. Sé tú, oh Dios, el que tome en tus manos a sus hijos, a sus nietos, mi Dios. Ten misericordia, oh Dios, de cada necesidad, de cada familia pastoral, de cada familia que te sirve, Señor, no solamente en Tlaxcala, en todo el mundo, mi Señor. Ten misericordia, Padre Santo, que nuestro corazón, Señor, te conozca cada día, Señor, que nuestro corazón, oh Dios, se acerque a ti cada día a depender de ti totalmente, Padre, y que dentro de nosotros sepamos que existe un ancla verdadera, Padre mío, que nos sostiene en medio de la tormenta, que existe una luz, Padre Santo, que eres tú, que nos alumbra aún en medio de la oscuridad, mi Señor. En tus manos está cada necesidad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Y por último, vamos a cantar este himno número 56, que a la letra dice: me hirió el pecado, fui a Jesús. Solamente nuestro Dios
puede librarnos de todo pecado. Solamente al arrepentirnos, al acercarnos a Él, es como podemos obtener la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Demos gracias a nuestro Dios por estos momentos que nos ha permitido para glorificar su nombre. Y roguemos a nuestro Dios que Él sea Él el que hable a nuestras vidas a través de su sierva. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, porque aún siendo imperfectos nos permites abrir nuestros labios y poder cantarte y poder alabarte, Señor, con nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, porque permites que podamos hacerlo todavía públicamente, mi Señor. Te suplicamos en esta hora, Señor, que sigas estando con nosotros, que tomes en tus manos a nuestra hermana Rebeca Sangrador, que seas tú el que hable a través de ella, Señor. Sé tú el que la tome, Señor, fortalécela. Tómala en tus manos, Señor, que sea como saeta en manos del valiente, mi Señor. Ten misericordia de su corazón, de su vida, Señor. Guárdala, Padre Santo. Guarda a su familia, guarda a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, mi Señor. Sé tú, oh Dios, el que sea su compañero para siempre, mi Señor. Sé tú el que supla toda necesidad, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios a todos mis amados hermanos. Mi hermano Aarón Cortés, le mandamos un cariñoso saludo de parte de la iglesia Zaragoza Huamantla, esperando que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. A mi hermano Juan Manuel Guzmán, a mi hermana Prisi, a todos los siervos y siervas de Dios, a la amada iglesia de Cristo. A usted también, amigo, vecino, familiar que nos escucha en este momento. Vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, que Dios tiene en esta hora para nuestro corazón. Y nuestro tema que nos corresponde en este día, hermanos, con la ayuda de Dios, es la oración que conduce al perdón de pecado. Y tenemos su cita en el libro de los Salmos 51, capítulo 51, versículos del 1 al 4, y dice de esta manera, ahí abra su Biblia en casita,
compártala. Y si no tiene una Biblia y quiere una Biblia, llámenos. Estamos dispuestos a regalarle una Biblia, amado amigo, vecino. Y dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. La oración que conduce al perdón de pecado. ¿Quién hizo esta oración? El rey David. El objetivo de esta palabra, queridos hermanos, iglesia de Cristo, es que como David reconozcamos que hemos pecado contra Dios, pero Él está siempre dispuesto a perdonar nuestro pecado. Vamos a ver si el rey David cometió, tan grande fue su pecado, pero más grande fue su arrepentimiento. Y hizo esta oración del Salmo 51. La oración es el modo en el cual el hombre y mujer habla con Dios y pone delante de Él sus gozos, sus tristezas, sus necesidades, sus anhelos, etc. Debe acercarse a Dios a través de la oración para confesar su pecado solo a Dios y pedir perdón. La oración que hizo David después de ser confrontado por el profeta Natán acerca de su adulterio con Betsabé, seguido del asesinato de Urías, su esposo. Es un ejemplo de lo que se debe hacer al pecar a fin de alcanzar misericordia delante de Dios. David reconoce que contra Dios había pecado. Vamos a ver, primer punto. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es la transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios, y su santidad afrenta al carácter de Dios y su santidad. La falta de contra la ley es una falta contra la ley moral de Dios. Es rebelión también. David pecó gravemente y permaneció en pecado hasta que fue amonestado por el profeta. Y lo vemos ahí en la palabra de Dios. Usted sabe la historia, ¿verdad? Nos los contaron de niño, las instructoras, nos contaron los pastores, los leímos en la palabra, hermanos, cuando David peca contra Dios, con ese pecado de adulterio y de asesinato. Dios usa a un profeta que llega a hablarle a David y lo amonesta y le cuenta la historia. Fíjate que había dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solo una. Vino un caminante, el rico mata a la oveja del pobre y da de comer. Y le pregunta, ¿qué quieres que merece? El mismo rey David, dice, se enoja y dice, merece muerte. Es digno de muerte. O sea que él mismo se condenó. Y dice, y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey y sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre. Amigo, hermano, si en este momento el pecado que hemos cometido contra Dios nos dice, tú eres ese hombre, es que tú eres esa mujer, y que Dios te señale por su palabra, por los siervos de Dios, que estamos mal, no encubramos más nuestro pecado, que el pecado nos aleja de Dios. Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo reconoce este rey David el pecado que siempre estuvo delante de él. Se arrepintió y suplicó a Dios perdón. Quien peca se distancia de la comunión con Dios.
aún el pecado, por más que se diga que es pequeño y no lo es, trae consecuencia. Por eso David oraba: lávame, límpiame, bórrame mis rebeliones. Es la oración que conduce al arrepentimiento de pecado. También a David se le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. La espada es la consecuencia que se paga por pecar contra Dios, por quebrantar la ley de Dios. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, los relatos del rey David demuestran que el pecado contrista al Espíritu Santo y provoca separación entre Dios y el hombre. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Contristamos al Espíritu Santo. Provoca la separación entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso David en su oración dice: Señor, ten misericordia. En esos tiempos que vivimos de contagio, de pandemia, nos hemos preocupado por muchas cosas. Que no nos contagiemos, que no nos enfermemos, y que aquí, que allá. Pero nos hemos preocupado cómo está nuestro corazón con Dios. Hemos pecado contra Dios. ¿Ha hecho división entre Él y nosotros nuestro pecado? El problema no es el virus. El problema es que estamos siempre en problemas con nuestro Dios a través de nuestro pecado. Y es lo que nos debe más interesar en estos momentos, que son los momentos cruciales, momentos últimos, de estar reconciliados con nuestro Dios. Vamos a ver cómo David se reconcilió con Dios. Tanto que Dios dijo: el corazón de David es como mi corazón. Fue esta separación de Dios la que David vivió. La única manera por la cual el cristiano puede mantener comunión con Dios solamente por medio de su Espíritu Santo es andar según su voluntad. No como quiera, no como pueda o como se me parece bien. No, es conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:9. Tribulación. Escuche. A mí me hace temblar esta palabra, hermanos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Qué quiere decir? Que no hay acepción de personas. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Que seamos uno de ellos, amados hermanos. En esos tiempos tan difíciles, preocupémonos más por vuestro corazón. Conciencia del pecado. En la consecuencia del pecado, David tuvo su consecuencia, usted lo sabe. Muere su niño, su hija es violada, su hermano, su otro hijo se hace el enfermo y viola a su propia hermana. Su otro hermano divide su reino. La espada en su casa, porque todo lo maquinó con dolo. Hermanos, pidamos a Dios misericordia día con día. El pecado trae consecuencia. Si el borracho se viera con su hígado podrido, no tomaría. Si el fumador se viera con los pulmones llenos de cáncer, ¿fumaría? Si el adúltero viera lo que pasa en su casa, ¿lo haría? Es que el pecado ciega. Es que el pecado aparta de Dios, endurece el corazón. Las consecuencias del pecado. Expresión que David usó para rogar a Dios por la limpieza de su corazón, por el perdón de su pecado. Revela el reconocimiento de su estado de impureza moral, pues había cometido delitos contra la santidad de Dios y su ley. Al pedir a Dios que lo limpiara con hisopo, él revela que se había contaminado como un leproso. ¿Se acuerda en la Biblia cómo el leproso lo tenían que excluir porque era pues contagioso?
Así es el pecado, ¿sí? Así se sentía David. El perdón destruye la paz con Dios y la falta de esta paz, como consecuencia del pecado, es como una señal de alerta, ¿verdad? Para que el cristiano, el creyente, pare inmediatamente y se vuelva a Dios en oración. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario que se arrepienta, confiese su pecado y lo abandone. Y por la fe en Cristo Jesús recibirá el perdón de Dios. Es necesario que primero reconozca. David reconoció: contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Se reconoció, después lo confesó. Tercero, se apartó. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que reconocer, confesar y apartarse del pecado. Porque a veces decimos: Señor, perdona todos mis pecados, y volvemos a lo mismo. No es así. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida, es un cambio de actitud. Confesión y perdón de pecados. Ya vimos que tenemos que reconocer, confesar y apartarse. Al pecar, David no consideró las consecuencias, porque el pecado ciega los ojos, el corazón lo endurece, como dijimos. No vio las consecuencias de sus hechos. Sin embargo, tan pronto como se vio a sí mismo como pecador, reconoció la gravedad de sus pecados cometidos y la necesidad de confesarlos para seguir siguiendo, pedir a Dios perdón. Todo ser humano debe saber que el que encubre sus pecados no prosperará, lo dice Proverbios, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de Dios. Es a Dios que tenemos que confesar vuestros pecados, no a un hombre mortal como nosotros. Es a Dios, pues a Él tenemos que darle cuentas. El rey David sabía que su pecado era en primer lugar contra Dios. En el Salmo 32, David muestra el deber y la necesidad de reconocer y de confesar el pecado contra Dios. Bienaventurado el hombre, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras no confieso mi pecado, hay que en nuestra vida, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Falta de paz, falta de gozo, falta de tranquilidad. Hermanos, los huesos se estremecen, dice la palabra de Dios. Cuando confesó su pecado, David cambió su estado emocional, espiritual y, ¿por qué no?, físico. Conociendo el carácter de Dios, David conocía a Dios y sabía que solamente hombres limpios de manos y puros de corazón entran en el santuario. Sus salmos revelan que él conocía a Dios personalmente y tenía una relación íntima con su Señor. Usted ve ahí el libro de los Salmos. Había una estrecha relación con Dios. Él sabía, él mismo escribió que solamente de manos limpias y corazón puro entrarían en la presencia del Señor. Por eso él mismo tuvo la necesidad de arrepentirse. La separación de Dios. Como todo cristiano que desobedece las ordenanzas divinas, David estaba sintiendo la angustia, resultado de la falta de comunión con Dios,
¿Qué siente uno? Angustia. El que ya conoce, el que ya sintió su presencia, conoció su palabra y se alejó, cometió pecado, eso tiene angustia en su corazón. No puede andar por ahí caminando feliz cuando el pecado ya hizo separación entre Dios y él. El pecado era como un muro que le impedía ver y sentir la presencia de Dios. Para un hombre acostumbrado a la comunión con su Creador, el vacío provocado por la falta de esta dolía como un cuerpo con los huesos quebrados. La tristeza se había apoderado de su ser. Así se sentía David. Por eso usted lea todo el Salmo 51, cómo él en esa oración que él hace, se quebranta delante de la presencia de Dios, porque se reconoce qué es lo que había hecho. Y pregúntate, y me pregunto yo, ¿qué he hecho? ¿Qué me separa de Dios? ¿Palabras? ¿Pensamientos? ¿Sentimientos? ¿Emociones? ¿Actitudes que no van acorde a la palabra de Dios? ¿Qué nos separa de Dios? Hay que hacer un autodictamen. Del capítulo 51, versículo 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se sentía David? Como muchos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero venimos a Cristo y Él nos lavó, y Él nos limpió, y nos perdonó, y nos dio el gozo de nuestra salvación. A su nombre la gloria. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su amor, su paciencia que nos tiene y que espera que todos, tú y yo, vengamos al arrepentimiento de vuestros pecados. También la restauración del pecador. Arrepentimiento y contrición debe haber en el corazón de aquel que se acerque a Dios. David tenía conciencia de su pecado. Sin embargo, sabía que Dios estaba siempre dispuesto a perdonar a todo hombre que con el corazón arrepentido se vuelva a Él, confesando su pecado y abandonarlo por medio de la oración sincera. En Proverbios 28 dice, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El perdón divino está a la disposición de todos los pecadores, de todos los hombres. El perdón divino está a la disposición de todo ser humano. Por eso te digo, a ti amiga, a ti hermano, vecino, familiar, el perdón divino está a la disposición de todo aquel que se reconozca que ha pecado contra Dios. Usted va a decir, no he hecho lo que David hizo. No he adulterado ni he matado al esposo. Pero tenemos pecados de omisión, pecados de comisión o aquellos que son ocultos. Y que esos también nos separan de la presencia de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de actitud. El verdadero arrepentimiento trae como resultado un cambio de vida. David demostró con hechos sinceros y profundos. O sea, el verdadero arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo. El arrepentimiento nacido del alma trae como consecuencia una renovación interior. En la oración de David se puede ver que el Señor ya estaba obrando en su interior. Observe los deseos de David después de confesar sus pecados y buscar el perdón de Dios. Vamos a ver, los hermanos, cuáles son los deseos de David. Esos deseos que debe de haber en ti, hermano, y en mí. Ese deseo que debe haber cuando tu amigo, amiga, vienes a Cristo, Él te perdona. Este deseo debe haber en tu corazón. Primero, un espíritu voluntario. Lo que demuestra su deseo y su disposición de servir a Dios. ¿Qué hay en el corazón? Un deseo
Ya no te exigen, ya no te presionan porque lo hagas o te dan 3 veces, te lo recuerdan. No, de ti hay un espíritu voluntario que demuestra tu deseo y disposición de servir a Dios. 2, enseñar los caminos del Señor. Una vez que se siente perdonado David, se propone hablar sobre la gran compasión y misericordia de Dios para con él, para que más pecadores como él se conviertan de sus malos caminos. Lo vemos en el verso 3. David no se contenta solo con disfrutar su perdón. Él también quiere que todos conozcan al Dios, el único Dios que puede perdonar todo pecado. Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, borrachera, malicicia, mentira, celos, todo pecado, Dios está dispuesto a perdonar. Tenía ese deseo de enseñarle a otros, decirle, mira amigo, no hagas eso porque yo lo hice y cómo lo pagué. Mira amiga, mira vecina, mira hermano, deja de hacer eso. Ese deseo tenía David de hablarle del Dios vivo a otros para que conocieran al que tú y yo conocemos a través de la palabra de Dios. 3, alabar a Dios. Conociendo a Dios su Señor, David sabía que en la situación de pecado en que se encontraba, sus alabanzas no serían aceptadas. Era necesario que antes de ofrecer sacrificios de alabanza, tenía que reconocerse, tenía que reconciliarse con su Creador. Él mismo sabía que su alabanza no era agradable a Dios. ¿Cómo es tu alabanza, amado hermano? ¿Cómo es mi alabanza? Dios recibe la alabanza de los hijos obedientes que procuran vivir de acuerdo con la palabra. A estos Él llama verdaderos adoradores. La alabanza verdadera al Señor no está en palabras o cantos, no, sino primeramente en la vida santa y consagrada en el gozo de su amor. Esa es una verdadera alabanza. Que tú y yo, hermano, podamos decirle, Señor, yo quiero ser tu ofrenda directa. Mi vida, en una vida santa, en una vida consagrada, que cada día lloramos delante de la presencia de Dios para que Él nos limpie. 4, prontitud para agradar a Dios. Ese es uno, hermanos, de resultado de estar en comunión con Dios. Una de las características más distintivas de un hombre o mujer perdonado por Dios es el deseo profundo de agradarlo. El propio Señor Jesús hizo alusión a este hecho cuando estaba en casa de Simón. La motivación mayor del servicio del creyente en el reino es el hecho de haber sido perdonado. Esto lo obliga a hacer todo lo que haga falta, sin que le digan, sin que le exijan, por sí mismo, movido por el Espíritu Santo, hace lo que debe y tiene que hacer. Por eso, hermanos, es muy importante esa oración. Usted lea, hermanos, ahí todo el capítulo 51 del libro de los Salmos. Repito, si fue grande su tragedia, si fue grande su caída, fue grande su pecado del rey David, fue más grande su humillación. Para agradar a Dios, que lo perdonara y lo libró de la muerte y del infierno. Por lo tanto, uno de los deseos expresados por David en su oración fue la de ser un prestador de servicio para Dios con espíritu voluntario. ¿Quieres tú hacer eso? ¿Tú eres como David? ¿Arrepentido? Dale gloria a Dios. Ofrécele tu alabanza a nuestro Dios. Concluimos, hermanos. La oración es un instrumento de comunión con Dios, pero también es un medio de gracia. Gracias a Dios porque nos dejó ese legado de cómo comunicarnos con Él, cómo hablar con Él. Para aquel que lo perdió por causa del pecado, hoy puede volverse a su Creador. Después que el hombre reconoce que pecó, a través de la oración sincera, como la del publicano que dijo, sé propicio de mi pecador, con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón que diga, yo pequé contra mi Creador,
hoy me reconozco. Aquí él dice, le dicen a David, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti, y de tu misma casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Cuántas veces pensamos que hacemos esto o aquello y vamos a tal lado para que nadie lo vea? Dice Dios, tú lo hiciste en secreto, mas yo a pleno sol del día voy a sacar tu pecado. Voy a hacer que ver lo que tú has hecho contra mí. Dios tenga misericordia. Dios tenga compasión de nosotros. Antes que sea tarde, amigo, hermano, hay que arrepentirnos delante de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que hemos leído, aquel que diga que no ha cometido pecado, dice que la verdad no está en él. Puedo confesar sus pecados al Señor y pedirle su perdón. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, implica un cambio de actitud y conducta de aquel que pecó. La oración y la orientación amorosa del Señor Jesús es vete y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. A la mujer adúltera la perdonó, la restauró. La sociedad la acusaba, lo sentenciaba, pero Jesucristo le dijo estas hermosas palabras que a ti y a mí nos ha dicho o nos seguirá diciendo, vete y no peques más. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? ¿Queremos cantarle? Con pecado no es agradable a sus oídos esa alabanza. David tuvo que reconocer, mi alabanza no es agradable, porque él mismo sabía que con manos santas y corazón puro, uno entra a la presencia del Señor. En esta hora, en estos tiempos tan difíciles, donde el pecado permea, donde el pecado se ha multiplicado, ¿cómo vivir en santidad? En la presencia del Señor. Amigo, hermano, hay que reconocernos delante de Dios. Quizá hoy sea nuestro último día, nadie lo sabe. Quizá hoy nos llame a cuentas el Señor, o Él venga por nosotros, no lo sabemos. Y que Él nos está dando la oportunidad de volvernos a Él, de reconocernos delante de Él que hemos hecho. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad. Gloria a Dios porque tenemos este momento de decir, inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, ese pecado que tú viste y que sabes que yo sé, perdónamelo. Quizá lo hice en secreto, quizá lo hablé en secreto, pero tú me lo vas a exponer delante del sol. A mediodía, dice la palabra de Dios, pero algo hermoso que aquí Dios le dijo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. ¿Cuándo? Cuando lo reconoció. Remitir, perdonar. Que así sea con nuestro corazón. ¿Queremos orar? ¿Queremos darle gracias a Dios? ¿Queremos agradecerle? Allí donde estás. ¿Sabes qué tan lejos está Dios de ti? A una instancia de una oración. Solo le puede decir, Padre, tú me conoces. Tú me conoces como soy, quién soy, qué he hecho. ¿Te puedes imaginar, hermanos? Dios a la distancia de una oración que tú hagas y que yo haga. Joven señorita, mi hermano adulto mayor, ancianito, varones, femenil. Nos debe de preocupar más por nuestro corazón y esa relación con nuestro Salvador. ¿Quieres que oremos, hermanos? Inclina tu rostro ahí en casita. Ahí quizás estás en la oficina, en la sala, en el comedor, no lo sé. Pero Dios está ahí a tu lado, como está con nosotros en este momento. Y le decimos, Padre, nos acercamos y nos presentamos delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Señor.
así como David, el rey David se presentó delante de ti y reconoció su condición, Señor, que había pecado contra ti, mi Señor. Había roto esa relación con ese pecado que él cometió. Nosotros no somos exentos, Señor. Nos debatimos cada día, mi Señor. Pero el mismo Dios de David es el Dios nuestro y para siempre su misericordia. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das cada día. Como iglesia, como pastores, como ministras. Señor, nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y reconocernos, Padre, delante de ti, humillarnos delante de ti, mi Señor. Toma en tus manos nuestra vida, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos de toda maldad, mi Señor. Todo pecado trae consecuencias, Señor. Toda mala acción trae consecuencia, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de todos nosotros porque hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Nos hemos preocupado por lo material, quizá por la salud. Y no está mal, pero es mejor preocuparnos para prepararnos para la eternidad contigo, mi Señor. Preocuparnos porque nuestro corazón sea agradable delante de ti, esté limpio, Padre, para presentarnos delante de ti, porque tú eres un Dios santo. Porque tu palabra dice, porque yo soy santo, vosotros me seréis santos en toda vuestra manera de vivir. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, que has puesto en cada corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra no vuelva a ti, sino antes haga el efecto que ha de ser al que oye, mi Señor. Gracias, amado Dios. Te amo, mi Señor Jesucristo. Te amo, mi Señor amado. Bendito sea tu nombre para siempre. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar unos avisos, amados hermanos, antes de leer nuestro salmo del buen pastor. Y los avisos son estos. Les invitamos a seguir a nuestras redes sociales por Facebook, ICIAR, Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, por YouTube, Video de Luz, ICIAR. Los horarios a los jueves 6 de la tarde, los domingos Escuela Dominical 11:30 por la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde, como esta hora. Vamos a leer nuestro salmo del buen pastor y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.